Bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé la sabiduría. Padre, gracias, Señor, por tanto y por todo, Padre. Gracias por tu fortaleza, por tu amor, por tu grandeza, Señor, y porque has encaminado nuestros pasos, Señor, al lugar correcto, al mejor lugar, Señor, donde encontramos paz y solaz, esparcimiento, el reposo y el remanso para nuestra alma y nuestro corazón, Señor Dios mío, y para poder aprender más de tu palabra, Señor, que, Señor, todavía nos falta mucho, Señor Padre, pero sabemos que, Señor, cuando nos disponemos a servirte, tú nos das, Señor, la palabra, Padre, justa, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, tu nombre sea engrandecido por siempre y para siempre, Señor. Ayúdanos a entender lo que hoy tú nos quieres enseñar, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias por su atención. Gracias por que podamos en esta tarde, noche, poder, pues ya más noche que tarde, poder aprender de las grandes cosas que tiene la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos, que estamos estudiando precisamente el libro de Hebreos, y es la clase 12, que se llama ¿cómo, hermanos? La garantía de nuestra esperanza. Sabemos que vivimos en un mundo. ¿Cómo describiríamos este mundo, hermanos? En un mundo fraudulento, en un mundo donde, pues, difícil es confiar en el ser humano. Si quieres, Jorgito, es nada más la introducción, porque me arranqué con la clase. Gracias, Jorgito. Gracias. Gracias, qué amable. Ahí está bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, no voy a poderles proyectar, hermanos, porque pues no traje memoria. Pero hablábamos que vivimos en un mundo fraudulento, ¿verdad? De engaño, de traición, de muchas cosas negativas, porque pues es parte del trabajo que Satanás tiene en esta tierra, ¿verdad? Y del libre albedrío que Dios nos dio para nosotros hacer de acuerdo a nuestras decisiones. Decir quiero, no quiero, ¿verdad? Voy, no voy. ¿Me puedo esforzar? No me puedo esforzar. O no me quiero esforzar, ¿verdad? El engaño que hay en la gente, en las pesas, en las palabras, pues en todo, ¿verdad? En todo. Y a veces nos cuesta trabajo, aceptar que vivimos en un mundo así. ¿Y sabe qué pasa? Que la gente se desilusiona, ¿verdad? Y le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa.
Si Dios fuera Dios, si Dios fuera amor, si Dios fuera esto, no permitiría las guerras, no permitiría esto, lo otro, que se maten, que secuestren, que para acá, que para allá. Y siempre vivimos quejándonos. Cuando tenemos un reposo, porque de hecho también venimos estudiando el reposo de Dios, ¿verdad? Cuando tenemos un reposo donde nosotros sabemos que podemos descansar, que podemos arroparnos, que podemos chiquearnos, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Y es más benéfico para nuestro cuerpo, para nuestro corazón, para nuestra salud mental, para nuestra salud física, porque afecta a todas las partes de nuestra humanidad. Y podemos vivir en la paz que Dios nos ha dado. Sin embargo, a veces caemos en la misma situación del mundo. Quejarnos y quejarnos. Y en la vida tenemos dos opciones, hermanos. Y ya he hablado de esto. Dos opciones donde podemos quejarnos o dar gracias a Dios por lo que pasa. Decir, ¡ay, qué día tan lluvioso! No se puede hacer nada, no esto, no otro. O decir, ¡ay, gracias Señor por la lluvia porque nos hacía falta!, ¿verdad? Entonces, es un constante decidir en la vida. Un constante decidir. Y cada quien decide cómo quiere vivir. Cada quien decide si quiere vivir amargado, triste, apesadumbrado, quejándose, etcétera, 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 y que no es feliz así. O vivir en la paz que Cristo nos ha dado. Estoy hablando del cristiano. Pero una vez dije que ya no debe haber cristianos entre comillas. Que tenemos que ser cristianos genuinos, cristianos que vivamos en la paz que Cristo da. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Será mejor? No es fácil. No es tan fácil. Pero bueno, entonces tenemos en nuestra cita de Hebreos 6, 13, 20. No la vamos a leer porque de hecho la voy a estar mencionando en todo el proceso. La pregunta es, ¿se puede vivir en una esperanza contra esperanza? ¿Qué quiero decir con esperanza contra esperanza? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Nadie? Entonces no se entiende. ¿Quién vivió en esperanza contra esperanza, mis hermanos? Abraham. ¿Y usted ha entendido la historia de Abraham? Entonces sí sabe por qué Abraham vivió en esperanza contra esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver la cita, a ver si la encuentro. La de Abraham, que vivió en esperanza contra esperanza. Parece que está en Romanos. En Romanos 4. En Romanos 4. Esa era una de las bendiciones, ser el padre de muchas naciones. Pero no iba a ser fácil ser el padre de muchas naciones, mi amor, precisamente por esto que estamos diciendo. Porque tenía su fe
que creer precisamente en eso, en que era el padre de muchas naciones. Y a lo mejor ni lo viera, ¿verdad? Pero que su vida no iba a ser fácil porque tenía que echar mano de la fe. ¿A dónde dice que vivió en esperanza contra esperanza? Es Romanos 4. ¿18? ¿Qué dice, hermanitos? Romanos 4:18. Gracias, mi hermana. Entonces, Abraham fue un modelo de qué, hermanos? De esperanza. Abraham fue un modelo de esperanza, ¿sí? Porque precisamente él vivió en esa esperanza contra esperanza, ¿sí? Entonces, el modelo de la esperanza es Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. Por ejemplo, un ejemplo de eso que vivió Abraham. La parte yo creo que más dura de su vida, hermanos. Cuando el único hijo que Dios le dio, luego se lo pidió. La Biblia no dice y no registra, y mire que la Biblia, Dios a través de su palabra no oculta los errores de los caudillos, de la gente que destacó y que vivió en ese tiempo. Pero dice que él estaba dispuesto. Pero también había una fe y una esperanza en él. Entonces, Dios proveyó el animalito para el sacrificio que Dios le pedía. Amén. Dios proveerá, pero también estaba dispuesto a hacerlo si no estaba el corderito. Estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, qué cosa tan maravillosa ver la fe de Abraham. Entonces, se puede vivir en una esperanza contra esperanza. Mire si aquí tenía yo el texto. Bien, sí se puede, hermanos. Aunque vivamos en la era de la desconfianza. Sí se puede. ¿Habrá alguien que usted conozca que a pesar de la desconfianza que hay en el mundo, sea una persona de confianza? Sí. Sí hay todavía, hermanos, porque esa parte del remanente fiel tiene esos valores, ¿sí? Esa parte que no son todos, porque no quieren, no porque Dios no quiera, ¿verdad? Entonces sí se puede. Entonces, hermanos de mi alma, la fe no la debemos perder. ¿Por qué? Porque tenemos una muestra muy clara a través de la palabra de Dios, no una, muchas, ¿verdad? Objetivos. ¿Alguien tiene expositor? A ver, el primer objetivo, ¿quién me lo lee, por favor? Conocer el origen de la promesa de bendición de Dios para sus hijos. Conocer de dónde se originó la promesa de bendición para sus hijos. ¿De dónde se originó, hermanos? De Abraham, correcto. El segundo objetivo, ¿alguien me lo puede leer? Valorar la promesa. ¿Por qué? Porque tú y yo la disfrutamos, mis hermanos. ¿Sí? Esa promesa de bendición nos alcanzó a nosotros también. Y las promesas que Dios le hizo a él, nosotros también somos partícipes. ¿Sí? Por la fe. Así nada más. Somos privilegiados, hermanos. Y el objetivo 3. ¿Alguien que me lo lea? ¿Cuál es la palabra primera, hermano?
hermanos? Perseverar en la fe y la comunión con Dios. En la fe en Dios y la comunión con Dios, de estar cerca de Él, orando, leyendo, asistiendo a los estudios, ¿sí? Y no desesperarnos y no decepcionarnos, porque Dios no tiene la culpa. Yo quiero que ustedes inhalen. Ahora exhalen. ¿De qué se están dando cuenta? De que podemos respirar, ¿verdad? De que estamos vivos. ¿Y a quién le debemos la vida, mis hermanos? A Buda, a Tlaloc, a qué sé yo, a Dios. Y entonces, ¿tendremos motivos para darle gracias? Claro que tenemos motivos. Para empezar, que tenemos vida, hermanos. Y si tenemos vida, hay esperanza, claro. Hay esperanza contra esperanza. Hay esperanza a pesar de el mundo en el que vivimos, de la gente con la que nos convivimos en alguna manera, ¿verdad? Dice, en la comunión con Dios, ante las olas de incredulidad y desesperación en la actualidad. Camine tantito por cualquier caminito, o simplemente cuando estamos en el doctor, en el hospital, en X. Sale la plática con gente que ni conocemos. Y siempre, a mí me ha tocado, y yo estoy segura que ustedes también, hay alguien que se queja, hay alguien que tiene problemas, hay alguien que está padeciendo cosas peores que las de nosotros. Entonces, a la vuelta de la esquina está esta situación. No somos los únicos si es que algo padecemos. No somos los únicos. Y siempre hay alguien que vive debajo de los puentes. Hay alguien que no tiene una cama, que no tiene una sábana, que no tiene una almohada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no valorar tantas bendiciones que Dios nos da? Un encuentro con la verdad. El origen de la promesa, que está en Hebreos 6, 3, 16. Hermanos, voy a estar pidiendo que vayamos leyendo los versículos. Tenga a la mano su Biblia. Hebreos 6, 13 al 16. Vamos a leer el 13. ¿Quién lo lee? El 14. 15. ¿Con qué esperó Abraham, hermanos? Con paciencia. ¿Cuánto tiempo pasó simplemente para que tuviera su único hijo? Yo no me acuerdo bien. ¿Qué edad tenía? Porque llegó de 100 años, ¿no? O sea, llegó cuando él tenía 100 años. Entonces, ¿cuántos tenía cuando la promesa? Es algo que me surgió ahorita, ¿eh? No lo trae. ¿Sí? Como unos 10. Y esperó con paciencia. Nosotros queremos que al otro día Dios nos conteste. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué alcanzó? La promesa. Entonces, hermanos, ¿tenemos que aprender a ser pacientes?
Es pregunta. Sí, sí, hermanos. En la enfermedad, en la lucha, en los problemas, y siempre hay una solución para todos los problemas. Y lo único que no tiene solución, como siempre se ha dicho, es la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ella todos, pero para nosotros los cristianos es la mejor solución, ¿verdad? Porque pasamos a una mejor vida y esa es nuestra esperanza. Por eso estamos aquí. Oiga, yo quiero lo que Dios me prometió. Y la vida no está siendo fácil para mí. A veces que yo tengo que venir, vengo toda parchada, vengo con spray de los dolores que me dan. Y no lo digo para que me compadezcan ni para nada, hermano, no. Por favor. Casi que hasta me siento agradecida con el Señor porque me permite estar de pie. Muchos no pueden caminar. Y yo sé lo que es no poder caminar porque he estado en silla de ruedas por fractura de mis pies, de los dos. Muchos no ven. Muchos no ven. Muchos estamos con el peligro de un glaucoma. Y por eso me voy a amargar. No. Hay quienes hacemos un esfuerzo grande en estar viendo la letra esta tan chiquita, hermanos. Pero qué gusto trabajar para el Señor. ¡Qué gusto! Hay quienes no oyen, son sordos. ¿Y quién es sordo de aquí? El pastor todavía oye. Y yo también. que somos creo que somos los más grandes de aquí. Nada más que a veces hay que hablar un poquito más fuerte porque de repente, ¿verdad? Pues ya no oímos igual. ¿Sí? Y pues se tendrán ustedes que dar cuenta y nos tendrán que comprender y hablarnos un poquito más fuerte y ver si entendimos lo que usted dijo. Entonces, mis hermanos, estamos reyes de verdad. Bien, y el 16, Miriam, el versículo 16. ¿Cómo se estilaba en la antigüedad, hermanos? Había documentos para hacer un arreglo, una venta, un contrato. ¿Había documentos? ¿Cómo quedaba sellado el asunto? Por un juramento. La palabra valía, hermanos. Y la gente se sentía mal si por algo su palabra no la podía cumplir o algo, no era algo que no lo concibía para sí mismo. O sea, la palabra valía. Entonces, eso era antes. Pero dice, lo más maravilloso que podemos ver aquí, miren, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero en esta ocasión lo que estamos viendo y leyendo es que él juró por sí mismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el origen de la promesa es Abraham el máximo ejemplo de fe y paciencia para perseverar en la esperanza. El pasaje de Hebreos 6, 13, 16 alude a la promesa divina acompañada por un juramento. Y no era cualquier juramento. Era
el juramento del Creador, ni más ni menos. ¿Y por qué Él juró por sí mismo, hermanos? ¿Usted sabe? ¿O lo ha pensado? Sí, claro. Además, imagínense, con un juramento de quién venía. ¿Pero por qué Él juró por sí mismo? Amén. No podía jurar por nadie más, hermanos, porque no había otro más grande que Él. ¿Se da usted cuenta? Entonces, en Génesis 22, 16, 18, Jehová, 16 al 18, Jehová recompensó la obediencia absoluta del patriarca, quien no escatimó ni a su propio hijo con tal de rendirle adoración a Dios. Y también añade solemnidad al hecho de que el Creador jure por sí mismo. ¿Qué incluye el origen de la promesa? ¿Qué incluye esta promesa? ¿Qué incluye este juramento? Este juramento incluye dos tipos de bienes: espirituales y materiales. ¿Cuáles serían los espirituales? Sí, la fe, sí, la esperanza. Si vemos el ejemplo de Job, los bienes espirituales de Job era perfecto, Job era recto, Job era temeroso de Dios, Job era justo, Job era apartado del mal y era siervo de Dios, y quizá muchos más. Bienes espirituales. Pero los bienes materiales, ¿cuáles serían los de Job? Esos son más fáciles, ¿no? ¿Qué tenía? Riqueza, hijos, familia, ganado, camellos, ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Criados y bueno. Esos eran los bienes. Entonces, fíjense bien. Nada que... A Dios no se ocupa de mi mesa de centro. Dios se ocupa y las bendiciones de Dios abarcan todo lo material y todo lo espiritual. Lo espiritual nos lo da Él y Él nos ayuda precisamente en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas, que son como estas que yo les platiqué y muchas más, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos saca adelante, cómo somos victoriosos. Sí, somos victoriosos, aunque me duele y ando coachando y esto, yo soy victoriosa. Claro que lo soy. Entonces, es pues la fe, ¿qué cosa? Y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe en el Creador está fundada sobre la certeza de la verdad. ¿Sí? Hebreos 11:1. Y nos vamos al punto 2. La confrontación de la promesa. ¿Es conformación? Yo puse confrontación. Sí, ok. La conformación de la promesa. Tenemos el ejemplo que ya pusimos. Anteriormente, los negocios o todo trato era por un juramento. Entonces, la palabra de Dios nos quiere mostrar la diferencia de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso
juramento. ¿Qué es inmutabilidad, hermanos? Que no cambia, ¿sí? Y lo vemos en el versículo que ya hablamos, Hebreos 6:13, que Dios hizo juramento por sí mismo. Entonces, en ese entonces el valor era de la palabra. Y si nos vamos a la historia de los valores, la escritura, o sea, no había escritura también en ese tiempo. Por eso era la palabra, hermanos, también. Como veíamos el domingo del Código de Hammurabi. Entonces, la escritura fue inventada por los sumerios en el año 3000 antes de Cristo. Con la escritura cuneiforme se escribió el libro más antiguo que ha sido la humanidad, titulado Epopeya de Gilgamesh. ¿A poco te recuerda algo Gilgamesh? Ya sabes de dónde viene el nombre, Gilgamesh. Fue un héroe, un hombre mito al que se atribuyen hazañas asombrosas, pero en todos los relatos del libro de Gilgamesh ya aparece un claro conocimiento de lo que son los valores. Hasta entonces, hasta que se escribió, ¿sí?, su epopeya, hasta que él escribió ese libro. Fue el primer libro cuando ya existía la escritura cuneiforme. ¿Y cómo era la escritura cuneiforme? Era con dibujos. ¿Y dónde era? ¿Había papel? No, eran piedra. ¿Sí? Exacto, por eso dice la epopeya de Gilgamesh. Bueno, eso era antes. Pero se viene esta época ya donde se conoció la escritura, ¿sí?, donde van cambiando las cosas conforme van evolucionando ellos en escritura, en conocimiento, en todo eso. Y entonces hoy, ¿cómo decimos? Papelito habla, ¿verdad? Papelito habla. Y sí habla el papelito. ¿Sí? Porque si vas a pedir trabajo y depende de lo que vayas a pedir, te dicen, ¿dónde está su papelito donde usted estudió, verdad? Entonces, el currículum, ¿verdad? El título. Entonces, pues puedes llevar un currículum, pero enséñales el título, ¿verdad? De lo que estás pidiendo. Entonces ya vino todo el sistema gubernamental de todo lleva un papelito, todo lleva un acta, ¿sí? Y los notarios que dan fe de las cosas que se están haciendo, que están pasando. Sin eso hoy nada tiene validez. La palabra no tiene validez, hermanos. Así de sencillo y de fácil. Porque decimos que la palabra se la lleva el viento. Y de lengua me como un plato, ¿verdad? Ah, un taco. No, hombre, un plato. Así también el Señor nuestro Dios utilizó la figura común para los hombres a fin de darse a entender con su siervo Abraham por juramento. ¿Ven cómo Dios respeta lo que hay en los tiempos? Dios es un Dios muy respetuoso. Pero en el caso del Altísimo no aplicó la imagen de alguien mayor que él, por lo que ya dijimos, porque no hay nadie superior ni comparable al omnipotente. Entonces, lo mejor de todo es la declaración de que el juramento interpuesto por Dios no fue solo por causa de Abraham, sino también por causa de ¿quiénes, hermanos? De los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? ¿Usted los conoce? Es usted, soy yo y todo aquel cristiano que le busque con fidelidad a Dios y con corazón sincero. ¿Sí? Sí, porque solamente así se hereda la promesa. Se selló la promesa que hizo con Abraham.
con esa garantía. Oído, y no estoy en MasterChef. Se selló la promesa con la garantía del nombre de Dios mismo. ¿Con qué se selló la promesa, hermanos? Con la garantía del nombre de Dios mismo, ¿verdad? Hebreos 6:16, pues ya lo leímos. Habla acerca del juramento para confirmación. Y el 13 dice lo que ya también hemos estado comentando, que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces ahí estamos incluidos todos los creyentes en Cristo, que por la fe estamos unidos a su simiente. Bien. El punto 3. La garantía doble de la promesa. Tenemos dos factores que son los que dan solidez y firmeza a nuestra esperanza. ¿Sí? Dos factores. Factores que nos dan confianza en las promesas de Dios, hermanos. Nos dan confianza en las promesas de Dios. ¿Cuáles son? Son dos. La inmutabilidad del consejo divino, o sea, que Dios no cambia y que Dios dio su palabra, juró por él mismo y la cumplirá, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él promete, ¿qué hace? Él cumple. Él nunca queda mal, hermanos. Y muchos dicen, no, es que Dios a mí no me ha dado nada. Dios nunca queda mal con nadie. Con nadie. Y nadie podrá llegar un día cuando sea el juicio final y le diga, es que yo te pedí y tú no me diste. Entonces, la inmutabilidad del consejo divino, factores de confianza y el juramento interpuesto por Dios mismo. Entonces, por lo tanto, es imposible que Dios mienta. Tenemos el 6:18, que ya se leyó también. Bien, ahora, la fe tiene que estar presente, mis hermanos. Si la fe no está presente, ¿sabes qué va a pasar? En vez de caminar hacia adelante, vas a caminar hacia atrás. O vas a dar un paso hacia adelante y vas a dar dos para atrás. Y Dios no quiere esos hijos. Dios no quiere esos cristianos. Dios quiere que seamos cristianos firmes, porque Él mismo juró por sí mismo. Por eso inclusive sabemos que nosotros no debemos de jurar por el nombre de Dios, sobre todo en vano, ¿verdad? Ahora, no debemos de dudar de la fidelidad de Dios. Sí, así es. Sí, hermano. ¿Y qué pasa con los hermanos que, bueno, sí saben que Dios contesta en tiempo de Él, pero muchos se desesperan, se ve flaqueada su fe Así es. y con ello dan marcha atrás al cristianismo y caen en la apostasía que ya un día hablamos anteriormente? Sí, en las clases anteriores. Entonces, nos hace dudar de la fidelidad de Dios.
Y es como si le estuviéramos diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Así es, como si le estuviéramos diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. ¿Cuánto prometes en tu palabra? Y no me has contestado. No, porque Dios tiene sus tiempos. Y los tiempos de Dios son perfectos, acuérdense. Y para Dios siempre es hoy. Nunca es antes ni después. Para Dios siempre es hoy. Para Dios el tiempo no existe. Existe el tiempo por causa de nosotros. Pero para Dios el tiempo no existe. Sí, hermana. Sí, te inquieta. Pero no duda de la fidelidad de Dios, porque va y acude a Él, ¿verdad? Es diferente. A dudar de la fidelidad de Dios y a olvidarnos de Dios y a echarle la culpa a Dios. Pero sabe que, bueno, usted lo hace porque sabe y porque se ha metido con Dios. Pero la desesperación lleva a muchas cosas. Y Satanás nos está diciendo, no prestes oído a, no creas que Dios te va a contestar, no creas que Dios, y Satanás está metiendo su zancadilla, su pie, su cuchara, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a dudar o a desesperarnos, Él se carcajea de nosotros. ¿Querés? Sí, hermanos, es algo muy tremendo, pero por eso dice, resistid al diablo y huirá de nosotros. No me acuerdo la cita. Perfecto. Bien, entonces, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. A Jesús también lo tentó 3 veces. Y con las 3 veces Él lo combatió con la palabra. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Pero qué atrevido, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que se va a tentar el corazón para tentarnos a nosotros? No, pero nosotros le vamos a dar una patada, hermanos. De hecho, sí, hermana, si nos ponemos a pensar también, el diablo le dice, bueno, escrito está, si tienes hambre, tienes estas piedras que te convierten. Sí, también conoce la palabra. Él sabía que Dios había ayunado 40 días. Así es, sí, ¿qué dijo? Este va a tener hambre, pues si también siente hambre, también sentía hambre el Señor. Entonces por eso, mire, Él nos comprende y además no cayó en la tentación, no cayó, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debe ser el ejemplo nuestro. Tenemos que tener muy presente que Satanás es colado.
Sí, es colado. Claro, es colado. Pero como mayor es el que está en nosotros. Nosotros también somos fuertes, hermanos, en el Señor. Diga al débil, fuerte soy. Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Sí? Entonces, tú eres tan fuerte como quieras aceptar y creer lo que Dios nos ha dicho. Y tú te puedes levantar del suelo y donde sea, si crees que el Señor está contigo y tiene el poder para ayudarte a seguir adelante. Claro que se puede, ¿sí? ¿Y te vas a dejar vencer por eso? Para que se carcajee de ti, para que se ría de ti. Tropezaremos quizás, a lo mejor caemos, pero nos levantamos, hermanos, ¿sí? Nos levantamos. Entonces, Santiago 1:17 dice, ¿qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Números 23:19, ya lo dijimos, que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, recalco que Dios es inmutable. ¿Tú lo crees? Gloria a Dios. Entonces, y el Dios de esperanza, como dice Romanos 15:3, ¿verdad? Os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, nuestro Dios es inmutable. Si Dios no es inmutable, la base total de nuestra fe, ¿qué creen? Se hace pedazos, se rompe. Nuestra fe, esperanza y conocimiento depende de un ser que es infinitamente digno de confianza, hermanos. Confianza. Nuestro Dios es inmutable y no cambia. Cambias tú, cambio yo. Cambiamos nosotros en algún momento. Pero nuestro Dios no cambia, hermanos, no cambia. Entonces, una vez que Dios ha determinado con certeza que va a hacer algo, su propósito se cumple. Tan se cumple como se ha venido cumpliendo todo lo que hay en la palabra del Señor. Todas las profecías. ¿Y cómo se cumplirá? Que Él viene por su iglesia. Y que Él viene por su iglesia fiel. ¿Sí? Y que nos va a llevar. Y que no vamos a pasar por la peor parte que viene para esta tierra. Por eso dice que sin Dios nada podemos hacer, hermanos. El ser humano que ya sabe, que ya se le ha dicho y que no lo quiere aceptar, bueno, será su decisión. Pero yo he decidido servir al Señor y irme con Él. Ahora, Dios no es policía para andarnos ahí viendo a ver qué cosita. Sabe todo, que cree, pero no es policía tampoco, ¿sí? Que reprime nada más porque diga, yo no quiero que hagas eso. No, Dios no reprime. Dios te habla, Dios te enseña, Dios te muestra. Y te muestra que Él puede hacer las cosas como ya nos las ha mostrado toda la vida, hermanos. ¿Sí? Pero si en algo que Él se tarde un poco más, nosotros nos enojamos porque cuando decidimos darle rienda suelta a la desesperación y a la decepción y a todo eso, es como si estuviéramos enojados con Dios. Porque al que menos acudimos es a Dios. Entre más pruebas tengas, mis hermanos, la rodilla, la oración. Dios nos ha dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales y poderosas en batalla.
para derribar toda clase de situación que se nos venga. Dios, fortalezas. Dios no es caprichoso. Nosotros sí somos caprichosos. Pero Dios no es caprichoso. Dios no es colérico. ¿Sí? Que a veces nos enoja y nos molesta hasta que a otro le vaya bien, ¿verdad? Pero tú no te preocupes por eso, porque Dios se encarga. Dios no es permisible. No le gusta dar permisos de esos. Pero si nosotros insistimos, ¿qué cree? ¿Nos va a permitir? Ok. ¿No quieres? Bueno, pues entonces enfréntate a lo que viene sin mí. ¿Sí? Y ojalá que nos arrepintamos y que rectifiquemos, porque tenemos un Dios justo, hermanos. Dios no es curandero tampoco, al que acudimos solo cuando algo nos duele. Ay, Señor, es que me duele, es que aquí, es que allá. Sí, Señor, sí me duele y quiero que tú me sanes, pero yo también quiero servirte. Yo quiero ser agradecido. Yo no quiero ser un ingrato. Sí, entonces por eso Dios no es curandero ni es bombero, como siempre lo he dicho. Entonces no nos confundamos, hermanos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos entiende, un Dios que nos comprende, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos apapacha. Y de verdad, yo me siento apapachada por el Señor, por todo lo que les digo que Él me permite hacer, hermanos. Entonces, pregúntate, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Amén. Es al que podemos acudir y mira, hermano, cuando vienes a Él, el Señor te abre los brazos. El Señor te abre los brazos. Y no se acuerda de que has sido rebelde, de que no hemos hecho lo que debemos y no te apapacha. Y si tú vas y le pides perdón y reconoces, el Señor se pone feliz. Y qué bonito que tenemos un Padre celestial, un verdadero Padre que suple todo lo que no tengamos, hermanos. Entonces, por eso es importante ir a la palabra. Es importante ir a la palabra. Ajá, tengo poco tiempo ya. Estamos en el 3, pues ya estamos terminando. Bueno, yo voy con la hora de mi máquina. Entonces, bueno, pues ¿quién es el que nos reconcilia con Dios, hermanos? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo. Por los pecados, perdón. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. El hombre muerto en sus delitos y pecados. Dios ofreciéndonos vida eterna, hermanos. Paz, perdón y vida abundante. Fíjese, anteriormente había una jerarquía que se mostraba en lo que es el tabernáculo. ¿Sí me entienden todos cuando hablo del tabernáculo?
era el lugar donde el pueblo hebreo en el desierto conoció que tenía un Dios, ¿verdad? Conoció al Dios que lo sacó de Egipto, ¿sí? Entonces tenía 3 lugares, 3 divisiones. El primero era el atrio. El atrio donde toda la gente podía entrar, llevaba sus animalitos y los sacrificaba, etcétera. Y luego seguía el lugar santo, ¿verdad? Donde los sacerdotes, todos los sacerdotes podían entrar. Pero al final seguía ¿qué? El lugar santísimo, ¿verdad? Donde solo el sumo sacerdote podía entrar y una vez al año para pedir por los pecados de todo el pueblo y por los suyos propios, ¿verdad? Bueno, ahí vemos las jerarquías que habría para llegar a Dios. Y las limitaciones, correcto. Pero cuando Cristo vino a este mundo y dio su vida, ¿qué pasó, hermanos? Se rompió el velo que apartaba al lugar santísimo del lugar santo y quedó abierto para todos, hermanos. A través de la oración, a través de nuestro corazón, a través de reconocerle, a través de cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, te necesito. Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Así es. Entonces, mis hermanos preciosos, tenemos que valorar esto que Dios nos ha dado. Tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios. ¿Sí? Estamos terminando. Cristo, a través de su sacrificio, recorrió el camino que nosotros ahorita estamos recorriendo. Él presentó su sangre por nuestros pecados en el lugar santísimo de la presencia de Dios en el cielo. Y nos abrió camino seguro al trono de la gracia. Entonces, si Él llegó a la meta, nos alienta a imitarle para también llegar a la meta. Porque además Él nos está ayudando. Entonces, la esperanza en Cristo es el ancla de mi fe. Y esa no la tenemos que perder, hermanos. Hay un canto que dice, ¿es Cristo? El ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios. Cristo. Vamos a cantarlo aquí, no lo hemos cantado. Ah, ok, pues lo traemos, hermano. Entonces, Cristo es el ancla de nuestra fe, hermanos. El ancla que mantiene un barco para que no se vaya a la deriva. Entonces, nuestra fe y la esperanza en Dios mantienen nuestro barco, nuestra vida firme para no irnos a la deriva en la vida, ¿sí? Para no irnos como Satanás quiere vernos, destruidos, desanimados, desalentados. No, levántate con el ancla de tu fe, la esperanza en Cristo. Hebreos 6:19. Entonces tenemos un compromiso. Pero voy a dar nada más este ejemplo de fe. Ok. Un ejemplo de fe que yo creo que ustedes ya lo han visto. Es dice que un día los hombres de un pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. Y el día que era la oración, todo el pueblo se reunió. Y bueno, hasta donde yo lo había leído antes, era en una iglesia. Pero solo un niño dice, todos fueron a orar, pero solo un niño llegó con su paraguas. Y al salir ya estaba lloviendo. Y el niño sacó su paraguas.
Pero el niño se vino preparado porque tenía fe que iba a llover. Esa fe es la que debemos tener, mis amados hermanos. Preguntas. A ver, ¿quién fue la primera persona que recibió de Dios la promesa de bendición? ¡Bravo! ¿Qué incluye la promesa de bendición? Yo diría la pregunta, ¿a quiénes incluye la promesa de bendición? Bueno, también de ese lado lo podemos ver. También, ¿qué incluye bienes materiales y espirituales? ¿Y a quiénes incluye? Pues a nosotros, ¿verdad? Con la garantía de qué nombre se cierra la promesa dada a Abraham. Amén. ¿Cuáles son los factores que le dan solidez y fortaleza a nuestra esperanza? Bien, muy bien, bravo. ¿Qué significa la palabra precursor? Así es, que Cristo va delante de nosotros. Gracias, Gemita linda. Sí, Él recorrió el camino antes que nosotros, hermanos, así es que nosotros podemos también ser victoriosos. Exacto, somos victoriosos. Y aquí, así dejo el lugar, hermanos. Damos muchas gracias a Dios, hermanos, por este estudio y porque verdaderamente la iglesia estudia bastante. Es el propósito de tener el expositor para que durante la semana estemos preparados y participemos en la clase de los miércoles. Esa es la importancia, el crecimiento, el desarrollo de un cristiano. Gracias a Dios por ello. Bien, vamos a terminar la transmisión. Ha sido el estudio bíblico sistemático de discipulado de la iglesia Árboles junto al río, que se encuentra en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Gracias a nuestros hermanos y amigos que dieron seguimiento en vivo o en forma desfasada al rato, mañana, pasado mañana. Gracias porque en otra forma ustedes también están dándole seguimiento a estos estudios. Gracias por la oportunidad que Dios nos da el día de hoy de seguir estudiando, seguir fortaleciéndonos en el camino del Señor. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les damos un muy fuerte abrazo, se los mandamos, y un caluroso saludo. Así que, amados hermanos, lo invitamos a seguir participando y acompañándonos en estos estudios. La iglesia se ubica en la calle Naranjo número 511, repito, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec en Poza Rica, Veracruz, México. Que Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Bien, hermano, pues gracias a Dios por este